¿Ya habíamos llegado hasta isótopos o no? No, quedamos en No, neutrones, no, profe. isótopos, electrones. Exacto, listo. Entonces, muy bien. Oh, nos han respondido por aquí. Sí, Iván Felipe ha respondido. Bueno, no sé si fue correcto lo que leí, pero... Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a iniciar la grabación. Hemos iniciado la grabación. Voy a iniciar a compartir mi pantalla, chicos. Recuerden ustedes que esta grabación siempre se... Discúlpenme, esta grabación siempre la van a encontrar ustedes allá en el canal de YouTube. ¿Listo? Para que ustedes estén seguros de eso, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces vamos a volver. Discúlpenme un momentico. Voy a ir a la tabla periódica y voy a abrir mi tabla periódica en internet para que tengamos a la belleza de la tabla periódica en aquí. Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a buscar esta belleza también que por allá nos la enseñaron en química. Muy bien. Y esta va a ser la presentación. Chicos, ¿ya ven la pantalla? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Entonces, habíamos visto todas las generalidades de la tabla periódica. Habíamos visto que la tabla periódica la aprendemos a partir de modelos. Habíamos visto que la tabla se organiza por propiedades periódicas y por eso es que se llama tabla periódica. Y habíamos visto que la tabla periódica tiene grupos y tiene familias. ¿Es correcto o todavía no? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Entonces habíamos dicho que todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, en una columna o grupo, se llama familias. ¿Y qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que comparten los elementos que están en una familia o en un grupo? Las propiedades. ¿Qué tipo de propiedades, Camilo? De pronto las físicas y las químicas. Perfecto, muchas gracias, Cami. Entonces, ahí me dejas ver que no he llegado hasta allá. Listo, entonces ya vamos por allá. Ya vamos a hablar de los grupos y de los periodos. Listo. Pero habíamos dicho que todos los elementos en esta tabla periódica se organizan por dos propiedades principales. ¿Cuáles eran? ¿O cuál es la propiedad? ¿Cuál? Bueno, se organizaban según el número atómico, como Muy bien. Entonces, la principal propiedad periódica por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica se llama el número atómico. Entonces, yo recuerdo que yo le dije, bueno, entonces el número atómico, por ejemplo, el hidrógeno ¿es qué? Pero El uno, y el uno significa que el hidrógeno tiene qué y qué. una cantidad de protones y una de electrones. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando alrededor de ese núcleo en los niveles de energía, ¿cierto que sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos el número atómico y vemos que el hidrógeno es 1, el helio es 2, el litio es 3, el berilio es 4, el boro es 5, 6 y va ascendiendo periódicamente. Y por eso es la principal propiedad periódica por medio de la cual se organizan los elementos en la tabla periódica. ¿Cuál sería la segunda propiedad periódica? Masa atómica. Muy bien, masa atómica, que se conoce también de acuerdo al autor o de acuerdo al profesor como número de masa o peso atómico. ¿Y qué significa el peso atómico? ¿Qué dijimos que era el peso atómico? Protones más neutrones. Protones. Muy bien, lo que está en el núcleo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora vamos a saber que la masa, el peso o el número de masa de cualquier átomo depende solamente de lo que está en el núcleo, es decir, protones más neutrones. Y yo quiero, por ejemplo, volver a recordar, ¿cuántos neutrones tiene entonces el hidrógeno? 0.008. Así de sencillo, Camilo. ¿Todos están claros? ¿Todos están de acuerdo con lo que acaba de decir Camilo? Sí, profe. Sí. Perfecto, ¿es para todos es claro? ¿Hay alguien que no entienda? ¿Hay alguien que quiera que le expliquemos? Bueno, muy bien. Entonces, ya habíamos visto esas dos propiedades periódicas. Y normalmente, bueno, voy a volver a la presentación.
Normalmente cuando nosotros estamos en la propiedad periódica, entonces nosotros en esos elementos, en todos los elementos de la tabla periódica, tenemos elementos isótopos. Habíamos hablado de los elementos isótopos. ¿Qué significa un isótopo? No, profe. No, no habíamos hablado. Muy bien, no se preocupen, está súper bien. Entonces me voy a ir a la tabla. Y miren, chicos, ojo, ojo, por favor. Yo estoy en la tabla y aquí estoy en la pestaña de propiedades. Pero acá está una pestaña de isótopos. ¿Sí la ven? Acá arriba. ¿Es claro? Sí, profe. Entonces le voy a dar Sí, clic. profe. Y yo quiero que se fijen en la pantalla. Le voy a dar clic y mire cómo cambia la tabla periódica. ¿Sí vieron que se reorganizó? Entonces, cuando ya se reorganiza, quiere decir que esta tabla donde yo le presiono isótopos, si yo le hago clic al hidrógeno, me va a botar todos los isótopos posibles que él tiene, o los que el hombre ha creído o ha dilucidado que él tiene, ¿ok? Por ejemplo, si yo me paro en el boro, disculpen, ya. Si yo me paro en el boro, yo voy a ver que él va a tener muchos isótopos. Si me quiero parar en el criptón va a tener muchos isótopos. Y muchos de esos isótopos son naturales, tienen una prevalencia o una frecuencia, una abundancia en la naturaleza, y o muchos no. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es un elemento isótopo? Entonces, vamos a ver, chicos, que un elemento isótopo es, ojo, ¿ustedes recuerdan cuando estaban en geometría que les enseñaron el triángulo isósceles? ¿Sí lo recuerdan? Más o menos. Más o menos, wow, Alejandra, bueno, no importa. Cuando ustedes aprendieron que era el triángulo isósceles, ustedes aprendieron que se llamaba iso porque todos los lados eran iguales. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, iso significa igual y topo significa átomo. Entonces, cuando a mí me digan isótopos, me están diciendo que es átomos iguales. Pero entonces vamos a aprender qué es un isótopo. Vamos a aprender, chicos, que el elemento isótopo son átomos del mismo elemento con igual número atómico, pero con diferente número de masa. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Voy a volvérselos a decir. Iso significa el mismo número de átomos. Quiere decir que todos los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica tienen elementos isótopos. Entonces, si yo estoy en el hidrógeno puede tener otros átomos en la naturaleza que sean también de hidrógeno y tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que cambia entonces en los átomos, en cada átomo de esos elementos para llamarse isótopos? Lo que cambia es el número de neutrones, porque no va a cambiar el número atómico, sino el número de masa, la masa atómica o el peso atómico. Entonces, como no cambia el número atómico, los protones no cambian, cambian los neutrones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, pero Sí. Entonces ustedes me No dirán, cambian son profe, los protones. ¿qué dices, Alejandra? No cambian son los protones. No, los protones no. Recuerde que el número atómico no cambia. Entonces, como el número atómico es igual, los protones son iguales, ¿cierto? ¿De acuerdo, Alejandra? No. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Entonces, ustedes me dirán, profe, entonces a nosotros, ¿por qué nos dan una tabla periódica? Y me voy a ir a propiedades. Me dan esta tabla periódica y yo siempre estudio con ella. Chicos, los elementos que nos da la tabla periódica común son los elementos más frecuentes en la naturaleza. Entonces, esta información que me da la tabla periódica aquí en el hidrógeno me está dando la tabla, me está dando la información del átomo de hidrógeno más común, más frecuente en la naturaleza. Entonces, la abundancia del átomo de hidrógeno más frecuente en la naturaleza es de 98,975%. Eso quiere decir que los otros isótopos se presentan en muy pequeña proporción, pero existen en muy pequeña proporción, pero existen. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al carbono, el carbono tiene isótopos. Un isótopo del carbono, este carbono es el carbono 12, el otro isótopo es el carbono 13. Y entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y el carbono 13
¿En qué momento existe? Ustedes han escuchado, por ejemplo, que cuando hacen estudios forenses de huesos o de momias que encuentran, ellos no analizan el carbono 12, sino el carbono 13. Es porque el carbono 13 es el isótopo del elemento carbono que prevalece cuando nosotros estamos en descomposición. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, normalmente el carbono más común y más frecuente en la naturaleza es el 12, es el que tenemos en la tabla periódica. Esa es la información del elemento o los átomos de carbono que nos da la tabla periódica. Pero el carbono 13 también existe, también está en la naturaleza en mucha menor proporción, pero también está. ¿Quedó claro lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, Sí, todos los átomos, y me voy a volver a la presentación, yo voy a estar virando entre la presentación y entre la tabla periódica. Los elementos isótopos, miren lo que dice acá, son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, el hecho de que tengan el mismo número atómico quiere decir que tienen el mismo número de protones y el mismo número de electrones, quiere decir que sus propiedades químicas son muy similares o iguales. Quiere decir que si yo coloco un uranio radioactivo y un uranio normal, el uranio normal no es radioactivo. Las tierras de Antioquia son ricas en uranio, pero ese uranio que encontramos en la naturaleza generalmente no es radioactivo. Ahora, hay algunos átomos de uranio que sí son radioactivos. Entonces, el hecho de que sea radioactivo no significa que va a reaccionar químicamente diferente, pero que las propiedades físicas, ojo, físicas, sí difieren un poquitico. Un poquitico, no es que sea mucho, es que difieren un poquitico. Tanto que algunos átomos cuando son isótopos son radioactivos y esto hace que ellos despleguen unas ondas o se desintegren por medio de ondas gamma, beta y que nos hacen daño, que nos envenenan. Pero también son muy energéticos, ¿cierto? También sirven para generar energía de alta potencia. Entonces, por ejemplo, vuelvo y lo digo, los isótopos son elementos, o no, átomos del mismo elemento, pero que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a hablar, por ejemplo, del hidrógeno. En el hidrógeno, los isótopos más reconocidos son el protio, que es el que nosotros conocemos como hidrógeno normal o común, el más común, pero también tenemos el deuterio y el tritio. Entonces la pregunta es, ¿ustedes nunca han escuchado una lámpara de deuterio? ¿Alguna vez han escuchado, es que esa lámpara es de deuterio? ¿O no? No. ¿O han escuchado las lámparas que expelen o que producen luz ultravioleta? Sí, es así. Entonces ese elemento que colocan ahí adentro es el deuterio, es decir, el hidrógeno con un número mayor de neutrones. Y es un isótopo no muy común del hidrógeno. Entonces, él produce luz ultravioleta. Pero ustedes han escuchado lo que produce la luz ultravioleta en el cuerpo. La luz ultravioleta lo utilizamos en nosotros seres humanos microbiológicamente, para hacer asépticos las superficies, para limpiar, porque él es un germicida, es decir, él es un bactericida, él mata microorganismos y bacterias. Pero así como mata microorganismos y bacterias, también nos envenena. Si yo, sin querer, me meto en un sitio y hay luz ultravioleta, yo me puedo quedar hasta ciega porque me envenenan las células. ¿Sí lo sabían? Me da vómito, me da una cantidad de reacciones porque mis células empiezan a intoxicarse. ¿Sí lo habían escuchado? Sí, pues que la luz es dañina para la piel, para muchas partes del cuerpo. Exacto. Entonces, voy a irme otra vez a la tabla periódica y vamos a ver que todos los elementos de la tabla periódica, ojo, estos son los más comunes. Y digamos que este hidrógeno que me da aquí, que es el más común, tiene una prevalencia o una abundancia en la naturaleza de 99,975%. Quiere decir que el resto de los isótopos, es decir, de los otros átomos de hidrógeno que también pueden ocurrir en la naturaleza, tienen una frecuencia o una abundancia muy poca. Entonces voy a ir a isótopos y me voy a ir y les voy a mostrar, por ejemplo, en el hidrógeno cuál es la abundancia. Nos vamos a parar en el hidrógeno y nos va a mostrar una serie de isótopos que algunos existen en la naturaleza y otros simplemente han sido dilucidados por el hombre. Entonces yo me voy a parar en el primero y yo quiero que ustedes se fijen. En el primero
pues el normal no. Me voy a parar en este y me dice que este, que está acá, que cambia un poco su número de masa, dice que tiene una abundancia absoluta de que no, de Na, es decir, no aplica. Es decir, es algo creado por el hombre, pero no han identificado que existe. Este que está acá, que tiene un número de masa un poco mayor, si ustedes se dan cuenta, la abundancia es de 0,015%. Es muy pequeñita. Si yo me sigo acá, entonces la abundancia de este es de 0, no la han encontrado. La abundancia de este es también algo dilucidado por el hombre, no lo han encontrado. Este es de 0, este es de 0, este es de 0. Entonces, el único isótopo que acá en la tabla periódica dice que existe en una abundancia muy pequeña es este. ¿Entendido, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante, chicos? Lo importante es que ustedes sepan que todos los elementos de la tabla periódica pueden tener átomos isótopos. ¿Qué quiere decir? Átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero que tienen diferente número de masa. Entonces, el hecho de que tengan el mismo número atómico quiere decir que las propiedades químicas son similares o iguales, pero las propiedades físicas varían un poquitico. Entonces, resulta que con respecto a eso, a ese tema de los isótopos, pues nosotros tenemos diferentes isótopos en diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, algunos de esos isótopos son radioisótopos, es decir, que emiten o que son sustancias que emiten partículas o radiaciones radioactivas o ondas radioactivas. Entonces, eso hace que ellos no sean estables y que ellas siempre estén transformándose espontáneamente y que quizá para el hombre no son tan saludables, como por ejemplo algunos que tienen radioactividad, que nos envenenan, son muy energéticos, pero producen energía. Chicos, aquí voy a hacer un stop. Yo no sé si les ha quedado claro ya lo que son radioisótopos o isótopos, ¿cierto? Que son elementos del mismo átomo, átomos del mismo elemento que puede estar en la tabla periódica, que se prevalecen en la naturaleza o que aparecen, tienen una frecuencia muy poquita en la naturaleza, pero que tienen propiedades químicas iguales, propiedades físicas un poquito diferentes, pero que al ser propiedades físicas un poquito diferentes se comportan en la naturaleza físicamente un poquito diferente y pueden tener propiedades como por ejemplo la radioactividad. Resulta que nosotros los seres humanos sabemos que esos elementos isótopos o que esos átomos de esos elementos son isótopos y que tienen propiedades físicas diferentes. Pues nosotros los humanos los hemos utilizado porque, por ejemplo, voy a hablar del uranio. Las plantas, por ejemplo, como Hiroshima, donde utilizaban el uranio porque era muy energético, ellos sabían que si lo ponían en un bioreactor podían producir mucha energía, pero también sabían que si algo de ese uranio llegaba a tocar el ambiente o el oxígeno, empezaba a transformarse espontáneamente y todas esas ondas gamma o beta que él producía eran tóxicos para las personas. Y eso puede ser una de las cuestiones por qué una planta nuclear es tan difícilmente o tan riesgosa, no tan difícilmente, sino tan riesgosa. Entonces nosotros los seres humanos hemos utilizado muchos elementos para hacer cosas y aplicaciones de la vida real que son importantes. Pero ese hecho de tener esas aplicaciones corre unos riesgos para la salud, unos riesgos clínicos, unos riesgos sociales, unos riesgos que impactan al ser humano. Entonces, yo voy a hacer un alto aquí y yo quiero recordarles, muchachos, voy a ir a la sala general del curso. Yo quiero que ustedes recuerden que en la sala general del curso, que ya lo habíamos visto al inicio, tenemos una carpeta de archivos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. En esa carpeta de archivos tenemos ¿cómo así? Acá no está yo creí que había dejado aquí el documento ¿cómo se llama el documento espérenme un momentico, chicos, que esto es muy de acá, que yo pensé que había dejado acá y que, bueno, no sabía. En el otro curso sí lo hice porque ayer lo encontré. Con ustedes, lo siento, no me he dado cuenta que no, pero les voy a dejar el cronograma. Siempre, en todos los semestres, ustedes tienen que tener el cronograma a disposición para que ustedes sepan cuándo hay seminarios alemanes. Aunque ustedes lo tienen en el correo, siempre es bueno que lo tengan acá también.
Entonces, acá vamos a tener el cronograma y yo quiero recordarles que en el cronograma, y se los voy a mostrar porque es algo importante, espérenme un momentico, 125, en el cronograma tenemos el cronograma y en el cronograma yo quiero que miremos el primer seminario alemán. Fíjense ustedes que el 10 de febrero tenemos seminario alemán. ¿Sí lo ven? En la segunda sesión tenemos seminario alemán. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señora. En ese seminario alemán, ustedes recuerdan que yo les dije que era una discusión académica de una consulta que ustedes hacían. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, en ese 10 de febrero, hoy que estamos viendo elementos isótopos, es decir, átomos del mismo elemento con propiedades físicas distintas, que tiene beneficios y que tiene riesgos, entonces van a consultar el primer caso clínico para ese seminario alemán. Entonces les voy a socializar el primer caso clínico. Miren lo que dice el primer caso clínico. El primer caso clínico dice, es para el 10 de febrero, no se les olvide. El desconocimiento de algunas propiedades de los elementos químicos, orgánicos o no, ha llevado a la sociedad a usarlos de manera indiscriminada, sin tener en cuenta los daños que pueden ocasionar. Ejemplo, el plomo, desde la antigüedad por el acabado que da a la superficie final de las esculturas cerámicas, las pinturas, los juguetes, entre otros, hace relativamente poco tiempo se descubrió que es muy tóxico para los seres humanos. Por ejemplo, chicos, les voy a contar una historia. Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo los carritos, sobre todo los carritos de los niños, eran pintados, eran muy lindos, eran carros viejos como el Jaguar, como el Chevrolet antiguo, y eran unos carritos que eran pequeñitos, que rodaban muy bonito, pero que eran brillantes. ¿Sí lo recuerdan que tenían una pintura muy brillante? Sí, profe. Esa pintura brillante tenía ese acabado brillante por las partículas de plomo y daba un acabado muy bonito. Pero resulta que en la antigüedad los niños nacían sanos y a medida que iban desarrollándose, iban retrasando su crecimiento, iban perdiendo capacidades motoras y se iban dando cuenta que el niño se iba retrasando en desarrollo, en crecimiento, tanto cerebral como físico, como motor. Entonces se pusieron a pensar y hicieron un análisis y se dieron cuenta que los niños se meten todo a la boca. Absolutamente todo, porque ellos están desarrollando los dientecitos y cuando un niño está desarrollando los dientecitos le da ganas de morder todo. Entonces un niño que tenga un juguete, un carrito, pues se lo mete se lo mete a la boca, lo mismo las niñas. Les voy a contar algo. Muchos de los juguetes de Mattel y otras empresas eran pintadas con plomo para darle un acabado brillante a sus juguetes. Entonces los niños empezaron a intoxicarse y esa intoxicación, que se llama intoxicación por plomo, se conoce como la enfermedad de Wilson. Y es una enfermedad, ojo, que después de que ya uno está intoxicado y está retrasado, no tiene reversibilidad. Es decir, es irreversible, los daños son totalmente irreversibles. Eso quiere decir que un niño que había nacido sano y que empezaba a retrasar su desarrollo, quedaba retrasado por las partículas de plomo que iban absorbiéndose por las papilas gustativas y por la piel. Entonces, debido a eso, se dieron cuenta que no podían volver a pintar ni las paredes, porque hasta las paredes las pintaban con las pinturas con partículas de plomo, y se dieron cuenta que no podían volver a pintar. Hace poco, yo no sé si ustedes escucharon que Mattel, un ingeniero de Mattel, volvió y pintó algunos juguetes, y hubo unos juguetes que Mattel a nivel mundial tuvo que volver y recoger. Es más, hubo una noticia que decía, Mattel manda a decir a los consumidores a nivel mundial que si tienen juguetes comprados en tales épocas en este lote, por favor que los devuelvan. ¿Por qué? Porque ese ingeniero, sin darse cuenta, pensó que era una buena cualidad pintar con pintura con acabado de plomo y pintó juguetes de un lote de Mattel. Y entonces ese ingeniero, ¿qué fue lo que hizo? Recogieron a nivel mundial, eso fue una pérdida muy grande para Mattel. Pero ¿qué es lo que hacen los japoneses cuando cometen errores que tienen un impacto muy fuerte en la sociedad? ¿Qué creen ustedes que hacen qué han escuchado ustedes que hacen los japoneses cuando eso pasa? Dentro de su cultura es una cultura como, bueno, tiene muchas cosas, tanto ventajas como ventajas, pero es una cultura que trata de hacer mucho lo correcto. Es una idiosincrasia que hace que la gente trate de siempre hacer lo correcto. Entonces, cuando ellos ocasionan algo hacia la sociedad, ellos se suicidan.
lo que ellos llaman el harakiri, bueno, no sé cómo lo llamarán, pero ellos se suicidan. ¿Qué hizo el ingeniero? Recogieron los juguetes, hubo una pérdida muy grande para Mattel y él se suicidó. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su cultura que cuando ellos ocasionan un impacto muy fuerte negativo a la sociedad, ellos es la forma en que ellos deben morir. Entonces, entonces, ¿cuál va a ser el seminario alemán que ustedes van a consultar, el primer caso clínico que ustedes van a consultar para el primer caso, para el primer seminario alemán del 10 de febrero? Para ese día, ustedes van a consultar las preguntas que están acá. Miren, por ejemplo, ¿qué tipo de envenenamiento de intoxicación por metales pesados o metaloides se conocen en la literatura? ¿Qué sintomatología o patología presenta un paciente que presenta una intoxicación por metal pesado o metaloide? Discrimine la respuesta por cada metal pesado. ¿Qué tratamientos se encuentran en la literatura para los diferentes casos de intoxicación o envenenamientos por metales pesados? ¿Con qué nombres o por qué se le adjudicaron esos nombres a cada patología de envenenamiento de intoxicación por metal pesado o metaloide? Consulte qué usos de este tipo de elementos en la industria, la alimentación, procesos industriales, entre otros, han llevado a la población a presentar intoxicación por metales pesados o metaloides. Entonces, ustedes van a consultar eso, no en Mr. Google, no solamente en Mr. Google. Mr. Google tiene unas páginas muy serias, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Tiene páginas que son muy serias, pero también tiene páginas que no son tan serias y que la información no es tan buena. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Como ayuda académica, yo les digo, hay algunos artículos que hablan de ellos, artículos, es decir, literatura seria, pero también le dice, consulte la base de datos de la biblioteca de la universidad. Si requiere ayuda, en la biblioteca hay personal que le ayuda y le enseña cómo puede usar y consultar las bases de datos disponibles. Aquí se citan solo algunos, su consulta debe ser más profunda y más creativa. ¿Es claro lo que tienen que hacer, chicos? ¿Es claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señora. Entonces, resulta que ayer me dijeron sus compañeros, porque se los dije a ellos, que este era el trabajo y me dijeron, profe, ¿lo vamos a hacer en grupo? Y yo, no, señores, es individual. La consulta es individual. Entonces me dijeron, profe, pero es que somos muchos y como eso es por participación, la nota es por participación, pues no vamos a alcanzar a participar todos. Yo les dije, sí, sí alcanzan. Es más, chicos, consulten mucho. Muchas veces ustedes van a ver que una persona va a decir lo que usted consultó. Usted tiene que consultar mucho y ser muy creativo. Sobre todo, chicos, miren que eso es un tema muy lindo. Ustedes se van a dar cuenta que es un tema muy bonito, pero lo más lindo de ese día, no se preocupen si yo voy a poder participar mucho, si voy a poder participar bastante, si voy a poder participar poquito. No, no se preocupen que hay una forma de desarrollar el seminario alemán. Preocúpense más bien porque lo que ustedes consulten no solamente sea verídico, sino que sea interesante. Que cuando ustedes lo cuenten sea tan interesante que las personas quieran aprender. Y eso es lo bonito de un seminario alemán, es aprender, aprender y aprender de una forma muy agradable. Y ustedes lo van a sentir ese día. Entonces, ¿quedó claro cuál es el primer caso clínico que vamos a desarrollar en ese primer seminario alemán, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, Dime. Sí, profe. una preguntita. Claro, con mucho gusto. ¿Cómo sería la presentación de eso en un documento de Word? No, El formato Alejandra, como... como es un seminario alemán, al principio, en la primera clase, les dije que era una discusión académica, es decir, es donde tú, Alejandra, dices, yo consulté que el titanio es muy utilizado en la industria, en los procesos, hay muchos reactores que se hacen en titanio, pero resulta que las partículas de titanio cuando están, nos pueden intoxicar, nos pueden hacer esto. Entonces, un paciente que está intoxicado por titanio le puede pasar esto, la sintomatología que se ve es esto, puede presentar confusión, vómito, ¿cierto? Y el tratamiento que se hace normalmente es tal. ¿Entendiste, Alejandra? No es un documento, es una consulta en la Sí. cual tú nos vas a contar lo que consultaste. Y nosotros solamente Entonces, no vamos a se te escucharte y entrega aprender. nada. Dime. No se te entrega nada. Pues simplemente es No, como más un conversatorio. no, Alejandra, tu notas por participación. Ese día tu notas Ah, por ok. participación. Listo. Y todas las Muchas notas de gracias. cada uno de ustedes es por participación. Listo. Ojo, chicos, miren lo que yo siempre les digo. Como mínimo hay que participar mínimo 3 veces con una respuesta bien bonita y calidosa, como mínimo, ¿cierto?
Si tú nunca participas y asistes, tu nota es de 2,5. Pero lo importante no es la nota, es que aprendes, porque vas a escuchar muchas cosas interesantes. Si tú participas como mínimo 3 veces, tu nota nunca se va a bajar de 4, 4,2, 4,1. Si participas una vez o participas menos o tus participaciones no son de muy buena calidad, pues tu nota siempre va a estar por encima de 3,4, 3,5, pero la nota va a ser un poco más bajita. ¿Listo? Ahora, entre más participes, mucho mejor, siempre y cuando sepas que hay muchas personas y que todos van a tener derecho de participar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Listo, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ya sabemos cuál es el primer seminario alemán. ¿Ok? Entonces, nos vamos a basar en los metales, metaloides y elementos isótopos, es decir, aquellos que en la industria, por ejemplo, les voy a hablar de algo. Ustedes sí saben que el contraste que muchas veces nos hacen tomar en clínica para que él tenga una radioactividad y se pueda ver cómo es mi forma, que por ejemplo cuando me van a hacer un TAC me hacen tomar un medio de contraste, es un líquido que expele ondas y que por medio de esa producción de ondas a mí me pueden sacar radiografías o me pueden sacar fotos de mis huesos. Entonces, por ejemplo, en clínica se utiliza mucho. La pregunta es utilizada y tiene una aplicación muy bonita y ustedes lo van a hacer porque ustedes están estudiando o quieren ser médicos. Pero, ¿qué riesgos conlleva utilizar esas sustancias? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí les dejo la duda. ¿Listo, chicos? ¿De acuerdo? Listo, profe. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Entonces, chicos, en la tabla periódica, los elementos se organizan por familias o columnas o grupos que son esta familia, luego esta familia, luego esta familia, o por ejemplo, esta familia que se llaman los gases nobles, que si yo me paro acá, acá se los muestra. Entonces son las columnas y se llaman familias, ¿cierto? Se llaman grupos, columnas o familias. ¿Ustedes recuerdan desde química por qué se llaman familias? ¿Qué característica es lo que hace que ella se llame familia? Por ejemplo, les voy a hablar, estos son los elementos alcalinotérreos, donde el hidrógeno está colado. Estos son los elementos alcalinotérreos, estos son los elementos alcalinos, estos son los elementos halógenos, estos son los gases nobles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan por qué se llama familia o grupo? ¿Qué característica tienen entre sí los elementos de una misma familia? profe, los electrones en el último nivel de energía. No, 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 no. Si son metales o no metales. No, 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 no. ¿Quién más, chicos? Tienen las ¿Quién da mismas más? propiedades físicas. Tampoco, las propiedades físicas tampoco. No es porque tienen como una cantidad de electrones. Líquidos, sólidos. Tampoco, estaba agregación nada que ver. Porque las tres categorías principales de los elementos, metales, no metales y metaloides, son demasiado amplias. María José, muy bien esa respuesta, pero tampoco es lo que yo estoy preguntando. Entonces, chicos, yo siempre lo enseño de la siguiente manera. Y en ese caso voy a decirle a María Paula que prendió un micrófono que me ayude. María Paula, tú con tu papá y tu mamá, que son tu familia, ¿qué comparten? ¿Qué tipo de información comparten? ¿Física o química? Ambas. Sí, ¿cómo así? ¿Cuáles son las ambas? O sea, bueno, no, bueno, comparto el ADN, pues, pero también como se ve expresado, comparto, pues, Entonces compartimos la información hereditaria, el AN y el ARN que me fue heredado, ¿cierto que sí? ¿Y esas son sustancias químicas o físicas? químicas. Entonces compartes la información química. Entonces, ojo, todos los elementos de una misma familia tienen las mismas propiedades químicas, como cuando mi mamá y mi papá me heredan la información química. Ese ARN y ADN que me heredan ellos como información genética, que son sustancias químicas que me dicen yo cómo me voy a parecer, qué rasgos voy a tener, ¿cierto? Y eso al tener la misma información, me empieza a dar unos rasgos y unas características y unos comportamientos muy similares
a ellos, ¿cierto que sí? Pero la información que compartimos es química, porque son el ADN y el ARN. ¿Es correcto es claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando yo comparto la información genética con mi mamá y mi papá, yo tiendo a reaccionar de forma muy similar. Es más, chicos, yo, Natalia Gómez, también hago ciencia en epigenética y la epigenética nos muestra estadísticamente que nuestra información hereditaria ¿cómo es que se dice? Nuestra información hereditaria se influencia o cambia o es capaz de mutarse por por el ambiente, es decir, por el contexto social en donde nos encontremos. Y eso se puede explicar muy bonito y después si ustedes quieren, me preguntan, pero hoy no les voy a hablar de eso. Pero entonces cuando nosotros tenemos una familia o un grupo, una familia, es decir, las columnas, todos los elementos que están en una misma familia reaccionan químicamente similar o igual. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo un litio y hago una reacción, yo puedo coger el sodio y hago una reacción similar, puedo coger el potasio y hago una reacción similar. Me voy a ir a la segunda, los alcalinos. Cojo el berilio y puedo hacer un hidróxido, cojo el magnesio y puedo hacer un hidróxido que se comporte muy similar, puedo hacer un hidróxido de calcio que se comporte muy similar. Es decir, todos ellos van a ser sustancias muy similares, reacciones químicas similares o iguales. ¿Quedó claro, chicos? Entonces comparten propiedades químicas, es decir, las propiedades químicas son muy similares o iguales. ¿Quedó claro? Porque son familia. ¿Ok? ¿Es claro? Sí, Sí, profe. Ahora, las Pero- propiedades físicas no son iguales entre ellos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entendido. Las Porque, propiedades que, qué pena. Alejandra, cuando tú tienes a tu mamá y a tu papá, ¿qué información compartes con ellos? ¿Química o física? Ah, no, profe, no entendí eso, sino que dice algo y se cortó. Ya Entonces, por entendí. eso, pues, Gracias, lo Alejandra. último. Entonces, de aquí en adelante vamos a saber que los que pertenecen a una misma familia se comportan químicamente, tienen las mismas reacciones químicas, se comportan químicamente similar o igual, pero las propiedades físicas son un poquito diferentes, difieren las propiedades físicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Chicos, profe, gracias. perfecto. ¿Quedó claro, cierto que sí? Sí, quedó claro. Ahora vamos a ver los periodos. Se organizan también en periodos. ¿Y qué son los periodos? Este 1, ¿cierto? Este 2, este 3, este 4, este 5, este 6, que son estas filas. Este es un periodo, esto es un periodo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es más, antes de Sí, que profe. ustedes, Camilo, gracias. Antes de que ustedes me pregunten, hay estudiantes que me han dicho, profe, y este periodo que está aquí. Recuerden, chicos, que esperen un momentico, voy a quitar este. Recuerden ustedes, chicos, que en este periodo 6 están en esta casillita dice, acá están los elementos del 57 al 71 y esos elementos están puestos aquí. ¿Listo? Y que en este periodo 7 están aquí los elementos del 89 al 103 y están puestos aquí. Eso quiere decir que estos elementos que están acá pertenecen al periodo 6 y que estos elementos que están acá pertenecen al periodo 7. Y los compañeros me decían, profe, ¿y por qué están allá abajo? Entonces yo les dije, chicos, porque la tabla periódica es una tabla que aún se está desarrollando. Recuerden que todavía hay elementos que pueden ser no naturales, pero que todavía se están descubriendo en la naturaleza y que esa información, como todavía no es del todo eh, conocida, entonces, por ejemplo, algunos de ellos están en gris, porque ni siquiera se sabe el estado de agregación en el que naturalmente están bueno, valga la redundancia, en la naturaleza, es decir, como naturalmente los encontramos. Entonces, ojo por favor, el hecho de que estén acá significa que cuando se descubrieron, cuando se analizaron y cuando su información se estableció, se dieron cuenta que la configuración electrónica de estos elementos debía estar en este espacio. Entonces ellos fueron organizados acá porque la tabla periódica ya tenía una organización. Entonces, para no desbaratar la organización de la tabla periódica e incluirlos a ellos en este espacio, los colocaron y los organizaron acá por su configuración electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasó con los de abajo.
pero quiere decir que estas bellezas que están acá pertenecen al periodo 6 y estas bellezas que están acá pertenecen al periodo número 7. ¿Ha quedado claro lo que acaba de decir? Sí, señora. Perfecto. Hay algo muy importante y es, recuerden ustedes que son 7 periodos. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan que cuando estaban en química aprendieron algo así como el triángulo de Pauli? ¿Sí lo recuerdan? Acá les tengo triangulitos de Pauli. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, 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 señora. profe. Y el triángulo de Pauli lo utilizábamos cuando nos estaban enseñando la configuración electrónica de los átomos de cada elemento, donde nos decían que cada elemento en sus átomos tiene una configuración única, específica, y que se puede encontrar a partir de este triángulo de Pauli. Es decir, cómo se disponen los electrones en cada nivel de energía. Y recuerden ustedes cuántos niveles de energía tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso es que en la tabla periódica tenemos 7 periodos. ¿Sí lo están asociando o no? ¿Están encontrando una relación? Sí, profe. Entonces yo me voy a ir a la presentación y quiero recordarles que yo les dije que cuando nosotros los seres humanos estudiamos la química, nosotros estudiamos la química a nivel de modelos. Y recuerden ustedes que el átomo tiene máximo 7 niveles de energía, es decir, 7 trayectorias en las cuales los electrones están orbitando alrededor del núcleo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Perfecto. Entonces me voy a devolver a esa tabla periódica que tenemos y les voy a contar que entonces el periodo significa el número de niveles que tienen todos los átomos que están en esa fila. Entonces, ¿cuántos niveles tiene el hidrógeno y el helio? Un Uno. nivel. 1. Muy bien, uno solito. ¿Cuántos orbitales tienen el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, el vanadio? ¿Cuántos niveles de energía tienen todos estos que estoy aquí estoy 4. mostrándoles? Muy bien, cuatro. 4. 4 niveles de energía o 4 orbitales. Entonces la pregunta es, si tiene 4, ¿cuál es el último? El número 4. Así de sencillo. Entonces, muy bien, María Paula. Eso quiere decir que el número del periodo nos dice el número de niveles y nos dice el número del último nivel de energía, que es donde están los electrones que comparten o los electrones que hacen los enlaces. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna Sí, pregunta hasta profe. aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces resulta que en la tabla periódica tenemos diferentes tipos de elementos. Y por allá una chica ahorita me dijo, profe, en la tabla periódica tenemos tales y tales elementos. ¿Me lo quiere volver a repetir? ¿Qué Metal tipos y de no metal, elementos? o Jenny, otra vez, duro. los metales y no metales. Excelente, Jenny. ¿Y cuántos tipos de elementos tenemos en la tabla periódica? 3 tipos de elementos. Como lo dijo Jenny, ojo chicos, miren, aquí dice metal, todos los que yo, cuando me paro ahí, están coloreados, son metálicos. Los no metales, que son los que están en este momento coloreados, y los semimetales. Es decir, 50-50, 50-50. ¿Estamos de acuerdo? Jenny, ¿es así o no es así? Sí, señora. Perfecto, Jenny. Entonces tenemos 3 tipos de elementos, metálicos, no metálicos y semimetálicos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro lo que acabo de decir? Sí, quedó claro. Entonces, si yo me paro aquí, me dice que todos los que están coloreados, es decir, la mayoría de los elementos en la tabla periódica son metálicos y están ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que dije? Sí, quedó claro. Y de aquí en adelante, chicos, vamos a saber que la mayoría de los elementos metálicos tienen un estado de oxidación, el electrón de valencia o carga natural. Cualquiera de los 3 términos que acabo de mencionar es exactamente lo mismo. Voy a volverlo a repetir.
todos los elementos que están coloreados, que son metálicos, tienen carga natural, electrones de valencia o estados de oxidación con carga positiva. Es decir, son los cationes por naturaleza de la tabla periódica. Catión significa que su carga es positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo escucharon lo que les acabo de decir? Es electrones de valencia, estados de oxidación y cuál más. Y carga natural. Yo te voy a decir por qué carga natural, Camilo. Resulta que cuando tú coges una pila, tú dices la pila está cargada, ¿cierto que sí? Y la pila tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, es decir, una carga negativa y una carga positiva. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Entonces, cuando tú hablas de cargas, estás hablando de cargas de signo positivo y cargas de signo negativo. Y esas cargas son electrones o protones. Los protones positivos, los electrones negativos. Entonces, vamos a hablar de que los que tienen generalmente carga natural positiva se llaman cationes. Y los tienes ahí coloreados y son los metales de la tabla periódica, los elementos que son metálicos en la tabla periódica. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Entonces, ¿ellos dónde se ubican? En la parte izquierda de la tabla periódica y ellos tienen carga natural o estados de oxidación o electrones de valencia con carga positiva de forma natural. ¿Qué características tienen los elementos metálicos? Ojo, chicos, generalmente a temperatura ambiente son sólidos, como el hierro, como el titanio, como el plomo, como la plata. Las chicas, a nosotras nos gustan los aretes, las cosas de plata. ¿Cómo son? ¿Sólidas o líquidas? Sólidas, ¿cierto? Los pupitres, el metal, el hierro es sólido. Generalmente todos los metales son sólidos a temperatura ambiente y son rígidos, son duros, excepto un metal. ¿Cuál es el único metal que hay en esa tabla periódica les dice que no es sólido? O que ustedes conocen que no sea sólido. Mercurio. Muy bien, y por eso en la tabla periódica nos lo muestran con otro colorcito. Nos dicen que este es el único de todos esos elementos que tiene otro color y no está en negro, sino está en azul. Y entonces allá arriba nos dicen que lo ponen en azul porque es líquido. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro lo que les acabo de decir? Entonces, todos los metales son a temperatura ambiente sólidos, excepto el mercurio. Pero todos los elementos metálicos, ojo, dan brillo. Todos los elementos, el hierro brilla, la plata brilla, el titanio brilla. ¿O quién de ustedes no ha visto el cobre brilla? ¿Quién de ustedes no los ha visto brillar? Es más, hasta el mercurio, que es líquido, brilla. ¿O ustedes no han visto el mercurio? ¿Cómo es de lindo? Metálico, todo bonito. Ahora, ese hecho de que ellos sean metálicos tiene propiedades como son buenos conductores del calor, son buenos, miren, les voy a presentar aquí a mi baby sugar que viene por aquí a interrumpirnos la clase. Entonces, eso quiere decir que los elementos metálicos dan brillo y son buenos conductores de la electricidad. Ahí está mi baby sugar, eso, ahí lo vieron pasar. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que los elementos metálicos son generalmente sólidos a temperatura ambiente y tienen propiedades como dan brillo, son buenos conductores de la electricidad, son buenos conductores del calor. ¿Y qué otra cosa les puedo decir? Y son rígidos, ¿estamos de acuerdo? A temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único que es líquido. ¿Me están escuchando, cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe. Pues entonces tenemos los metales, los no metales, y los no metales son todos los que están coloreados en este momento en la tabla periódica, incluyendo el colado del hidrógeno que está en la parte izquierda. Y ya les voy a decir por qué está allá. ¿Listo? Entonces, todos los que en este momento están coloreados son no metales. Entonces, ojo que los no metales tienen características muy características, así como los metales tienen características muy características o muy típicas de ellos, los no metales también. Entonces, vamos a hablar de estas bellezas que se llaman los gases nobles.
Y hay gente que me dice, profe, pero esos son no metales o gases nobles. Pues claro, chicos, si son gases, son no metales. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos y estos? Todos son no metales. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos y estos? Estos son los que yo, Natalia Gómez, admiro, porque son independientes de todos. Son los únicos que tienen su octeto completo y por eso se llaman los gases nobles. Alguna gente le dicen los gases no reactivos, alguna gente le dicen los gases tontos porque no reaccionan. Entonces, esos gases nobles, ay, espérenme un momentico, chicos, acá. Bueno, muy bien. Entonces, algunas veces esos gases nobles, como ellos no reaccionan, nosotros los utilizamos como gases de arrastre. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ay, yo creo que fue lo que yo presioné. Listo. Entonces, estos gases nobles, esos gases son independientes. Ellos no necesitan reaccionar con ningún otro elemento porque ellos tienen su octeto completo. Entonces, ellos son los únicos en la tabla periódica que no tienen ni carga natural positiva ni carga natural negativa porque ellos tienen su octeto completo. Entonces, ellos no necesitan buscar otro elemento con el cual reaccionar. Y por eso es que le llaman los gases nobles o los gases no reactivos. ¿Quedó claro lo que acaba de decir de ellos? Pero son no metálicos. ¿Quedó claro? Muy bien. Sí. Entonces vamos a hablar de estas bellezas, que son los elementos que componen generalmente la materia orgánica o la materia viva o que nos componen a nosotros. Y se llaman los no metales. Como son no metales, chicos, ojo, su carga natural es generalmente negativa. Es decir, son aniones por naturaleza. Entonces, ojo, ellos a temperatura ambiente son gases, como los gases nobles, son gases como el nitrógeno, como el oxígeno, como el cloro, como el flúor, son gases, o si son sólidos, chicos, son sólidos muy frágiles. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener azufre en la mano? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de tener azufre, que es un sólido amarillo, que algunas veces se vuelve piedritas, pero son terrosas, que ustedes lo cogen con los dedos y se va desbaratando? ¿Es frágil? ¿O algunas veces ustedes han tenido, dime, No, profe, no. o alguna vez han tenido la mina de un lápiz, que es carbono, el grafito? ¿Han tenido? ¿Ustedes ven cómo Sí, ustedes están profe. escribiendo se parte? Entonces profe. son sólidos, pero son frágiles. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, a temperatura ambiente, los no metales son gaseosos o sólidos frágiles, excepto uno. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál? Bromo. El bromo. El bromo, que es el único no metal que en estado a temperatura ambiente lo vamos a encontrar en estado líquido. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Pero chicos, ojo que yo les dije ahorita a ustedes, si son los no metales, ellos generalmente dan brillo, pues estos no dan brillo. Ellos generalmente son buenos conductores de la luz, ellos no conducen la luz, son malos conductores de la luz, no la conducen. Ellos son buenos conductores de calor, ellos no conducen calor. Ellos, ¿qué les puedo decir? Ellos generalmente son rígidos, ellos no son rígidos. O son gases que no tienen forma, ni definida, ni volumen definido, o son sólidos y son supremamente frágiles, es decir, se quiebran con nada. ¿Quedó claro las características y las propiedades? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, chicos, ojo, y la pregunta que nadie me la ha hecho, profe, entonces, ¿por qué el hidrógeno está allá al otro lado? ¿Por qué está colado al otro lado si los no metales siempre están en el lado derecho de la tabla periódica? Entonces, ese señor está colado allá porque él es el único no metal que su carga natural, su estado de oxidación o sus electrones de valencia son de carga natural positiva. ¿Me escucharon lo que les acabo de decir? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Puede repetir, señor, por favor? Claro, con mucho gusto. Todos los elementos no metálicos, como los que ustedes tienen coloreados en este momento en esta tabla periódica,
tienen carga natural negativa, excepto uno, es el colado que está allá al otro lado, que es el hidrógeno. Su carga natural, su estado de oxidación, sus electrones de valencia son positivos. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe, ya sí. Muy bien, Sí. pero tiene todas las mismas propiedades y características de los no metales. Es un gas, no conduce la electricidad, no conduce la luz, ¿cierto? Bueno, la luz no conduce el calor, no da brillo, porque es un gas. Listo. Excelente, chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Entonces, chicos, tenemos metales, no metales, y ojo con lo que les voy a decir, porque así es como yo lo enseño. Y yo quiero que ustedes lo tomen mucho de manera pedagógica, no de manera literal. Así como nosotros los seres humanos, a algunos nos gustan los hombres, a algunas nos gustan las mujeres, hay personas a las que les gustan los dos sexos. Entonces son esto, ¿cómo se dice? Heterosexuales. Bisexual. Bisexuales, muy bien, bisexuales. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Generalmente estas bellezas que son de carga positiva, ellos tienden a buscar a estas bellezas que son de carga negativa. Porque les voy a enseñar algo. Ustedes han escuchado cuando su mamá o su abuelita dice, ah, es que cargas opuestas se atraen. Usted entonces dice, ay, es que esta mujer tan noblecita y ese muchacho tan mal geniado. Pero mírenlos, ahí andan juntos, porque cargas opuestas se atraen. Y uno dice, hombre, tan canzones, pero les cuento que en la naturaleza todo se comporta así. Hombre, los abuelitos no habrán estudiado o ya no sabrán si lo que dicen es verdad o no se acordarán si es así, pero tienen toda la razón. Cargas opuestas se atraen. Los elementos que son de carga natural positiva reaccionan con los de carga natural negativa y forman sustancias entre sí solamente porque las cargas son opuestas. Pues resulta que en la tabla periódica, estos que son de carga natural positiva tienden a reaccionar con estos que son de carga natural negativa. Entonces, inclusive en la tabla periódica existen los elementos bisexuales, mírenlos, se llaman semimetaloides. Y les voy a contar por qué. Estos elementos tienen carga natural tanto positiva como negativa. Yo les digo los bisexuales de la tabla periódica, chicos, porque ellos van a una fiesta con los no metales y ellos dicen, ah, yo saco mi carga positiva y me ligo a alguno de ellos que me guste. Y hago una reacción, una sustancia con ellos que tienen carga negativa, porque yo puedo tener carga natural positiva. Pero si ellos van a una fiesta con los metales, ellos dicen, ah, pues hoy si me gusta alguien, yo me ligo a alguien que si quiero ligarme a alguien en esa fiesta, yo saco mi carga natural negativa y me ligo a alguno de los que tienen carga natural positiva. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. No, profe, ¿me podrías volver a Sí, repetir, profe. por favor? Claro que sí, te lo vuelvo a explicar con todo el gusto del mundo. Recuerden que los metales son de carga natural positiva, es decir, los cationes. Ellos son de carga natural negativa. Lo normal en la naturaleza es que los metales reaccionen con los no metales para formar sustancias. ¿Listo? Entonces, positivo atrae negativo, cargas opuestas se atraen. Pero resulta que así como hay personas que son bisexuales, que le gustan ambos sexos, pues aquí en la tabla periódica también tenemos a los bisexuales de la tabla periódica. Y son esos elementos que pueden reaccionar tanto con los elementos de carga negativa como con los elementos de carga positiva. Y se los estoy presentando, se llaman los semimetales o como dicen algunas tablas, poco metálicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los están viendo? Sí, profe. Sí, ahora sí ya todo tiene ¿Ya me sentido. entendiste? Gracias, profe. En química se le llaman elementos anfóteros. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener carga positiva o carga negativa. Ayer cuando estaba en una clase me dijo un estudiante, profe, entonces ellos tienen carga neutra porque si tienen positiva y negativa se neutralizan. No, señores, los únicos que tienen carga neutra son ellos, que tienen su octeto completo y no necesitan de nadie, de ningún otro átomo para formar sustancias. Ellos son independientes. Entonces a ellos les digo los asexuales, es decir, los que no, ay, me rasguñaron la espalda. Eso significa, chicos, los que no necesitan reaccionar con ningún otro elemento.
No necesitan ligarse a ningún otro elemento para ellos existir y servir. En cambio, estas bellezas que están acá, ellos presentan de forma natural o carga positiva o carga negativa, como a ellos les convenga. Entonces, si ellos van a una fiesta con estos, ellos sacan su carga positiva y reaccionan con ellos que tienen carga negativa. Pero si estas bellezas van a una fiesta con ellos sacan su carga negativa y pueden reaccionar con alguno que tenga carga positiva. ¿Quedó claro? Entonces, a ellos les llamo los bisexuales de la tabla periódica. Ellos se pueden ligar a los unos o a los otros. Dime. Tú habías dicho que eran elementos, ¿qué? ¿Elementos anfoqué? Anfóteros. Carga que pueden presentar o carga positiva o carga negativa. ¿Listo? Y otra ¿Quedó pregunta. claro, chicos? Sí, y otra pregunta. Claro. Bueno, yo hago la analogía, pues como la comparación, ¿cierto? Pues porque si me dices que tienen los dos tipos de cargas, entonces podrían tener los dos tipos de propiedades, pues tanto de los metales como de los no metales. Uy, Melissa, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Claro que sí. En el momento en el que ellos se llamen semimetales, si ellos conducen el calor y ellos no lo conducen, ¿ellos qué hacen? Melissa, ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. otra vez. Tú me Sí. estabas diciendo que las propiedades, ya te estaba haciendo a lo que yo seguía. Ujú. Si ellos conducen la electricidad y ellos no la conducen, ¿ellos cómo deben hacer con la electricidad? ¿Cómo así? O sea, los metales no, o sea, metales lo conducen y no metales no la conducen. Entonces ellos deben tomar pues como un lado para acoplarse al otro, ¿no? Entonces ellos conducen 50-50. No la Ujú. conducen totalmente, pero se llaman semiconductores. Es decir, Ah, conducen la electricidad a una capacidad media. Es decir, sus propiedades son medias entre los metálicos y los no metales. ¿Listo? Por ejemplo, si ellos conducen el calor, ellos no lo conducen, ellos conducen el calor a media máquina. 50-50. ¿Listo? Por ejemplo, si ellos brillan y ellos no brillan, ¿ellos cómo son? ¿Ah? Medio brillante. brillantes al 50-50. Semibrillantes, así de sencillo, chicos. Si ellos son sólidos y ellos son, también pueden ser sólidos, pero ellos son rígidos, duros y estos son frágiles, ¿ellos cómo son? Se llaman maleables, que se dejan, no se quiebran, pero se dejan cambiar de forma. ¿Entendido, chicos? Entendido. Entonces, las propiedades de Sí, estas profe. bellezas son 50-50, semimetálicos, mitad metálicos, mitad no metálicos. Entonces, ojo, ojo con lo que les voy a decir. El hecho de que ellos sean semiconductores es lo que hace que la industria de la tecnología los utilice para la tecnología, para los computadores, para los celulares, para todo lo que ustedes conocen en tecnología que regula la conducción eléctrica y la conducción de calor. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Perfecto. Entonces ya esta clase se las di, ya esto se los enseñé. Metales, no metales, semimetales. Muy bien. Entonces vamos a hablar de esas cargas. Ustedes recuerdan que yo les vengo insistiendo de las cargas en los elementos de la tabla periódica. Pues me voy a ir a... Acá, pues la clase, esta diapositiva se trata del carbono. Me voy a ir al carbono en la tabla periódica para que me entiendan. Yo quiero que ustedes lleguen al carbono y ojo, cuando yo quiero ver los estados de oxidación de un elemento, yo me voy en esta tabla que ustedes tienen acá a la información de electrones. Es decir, a la electrónica. Mire, acá dice estado de oxidación. ¿Sí la ven? Recuerden, estado de oxidación, electrones de valencia, de acuerdo a la tabla o el autor de la tabla o el autor del libro, estados de oxidación, electrones de valencia o carga natural significan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O no? Muchachos. ¿Cómo así? ¿Me vuelves a repetir eso? Claro que sí, con mucho gusto.
Recuerden, así como yo les dije que la masa atómica era igual al peso atómico, era igual al número de masa de acuerdo al autor del libro o del que les enseñe química, es lo mismo que si ustedes en su tabla dice estado de oxidación, en algunas tablas no dice estado de oxidación sino electrones de valencia, y en algunas tablas no dice ni estado de oxidación ni electrones de valencia sino carga natural. Todos significan lo mismo. ¿Ya ahora sí me entendieron? Sí, profe. Listo, Sí, muy profe. bien. Perfecto. Entonces, ojo, recuerden que yo les dije a ustedes, y me voy a volver a propiedades. Si yo me voy, recuerden que el carbono es un no metal, ¿cierto? Entonces, ¿su carga natural es qué? ¿Negativa o positiva? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces me voy a ir a la información electrónica. Miren, ¿dónde está la información electrónica? En esta pestaña que dice electrones. Entonces, si yo me paro en el carbono, miren que arriba, yo les voy a poner grande esa imagen. Miren que arriba, en donde dice estado de oxidación, me da muchos numeritos. ¿Sí lo ven? Muchos numeritos. ¿Cuál es la información que para mí es valiosa? La que está en negrilla. Entonces, en negrilla hay dos números. Uno que es positivo y otro que es negativo y son la misma magnitud, es decir, el mismo número. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señora. Entonces, Sí, profe. chicos, pero resulta que yo les dije a ustedes que la carga natural de él, que es un no metal, ¿es negativa o es positiva? Es negativo. Negativo. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a tomar solamente el estado de oxidación, los electrones de valencia, que tengan la carga natural de ese elemento. En ese caso, ¿cuál es? ¿El 4 o el -4? -4. Así de sencillo. 4. ¿Qué significa que el carbono tenga estado de oxidación o electrones de valencia o carga natural -4? Ojo, ojo, se los voy a explicar. ¿Qué significa que él tenga -4? Significa, chicos, ojo, ay, quién sabe para dónde me fui, para el carbono, acá. ¿Qué significa que tenga estado de oxidación o carga natural -4? Significa que en su último nivel de energía a él le hacen falta 4 electrones para completar su octeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escucharon? Sí, profe. Entonces, 4 electrones para completar su qué. el octeto. El octeto. Recuerdan que cuando dos átomos reaccionan, ellos reaccionan porque quieren complementar o llenar ese octeto en el último nivel de energía, es decir, tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí lo recuerdas? Alejandra, dime. Profe, entonces cuando es 4 sería que le sobran. Ojo, ojo, colócame cuidado. Si yo digo que es 4, no puedo decir si le sobran o no. Una cosa es que yo diga, los puede ceder, o los puede regalar, o los puede compartir. Y otra cosa es que yo diga, los recibe. Pero no es que le sobren. ¿Estamos de acuerdo? No es que le sobren. ¿Ok? Ah, ok, ok. Entonces, Profe, dime. entonces no es que le sobren, sino que los puede dar. Ojo, pero ojo, precisamente por eso lo estoy diciendo. Ojo, si los puede dar, la carga no sería negativa, sería positiva, porque cuando yo regalo electrones que son negativos, yo quedo más positivo. Entonces, cuando yo tiendo a ser de carga natural positiva es porque yo regalo ese número de electrones. Hombre, que yo tengo en estado de oxidación +1, entonces porque yo tengo un electrón y tiendo a regalarlo, tiendo a cederlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque al ceder esa carga negativa, yo quedo positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Profe, o sea que si es positivo, puede dar electrones y si es negativo, puede recibirlos. Exactamente. O los recibe o los jala. Porque son supremamente electronegativos y son hambrientísimos y les gusta quitar los electrones. ¿Entendido? Sí, profe. Entonces, miren, chicos, me voy a ir y lo voy a explicar de la siguiente manera. Ojo, por favor, pónganme la atención. Uno Dime, como se da cuenta que un elemento es muy electronegativo. ya te voy a decir, ya voy para allá. Listo, ya voy para allá. Chicos, discúlpenme. Miren el átomo de hidrógeno.
tiene una carga positiva en el núcleo y tiene una carga negativa del electrón que está en el orbital. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, ¿O no? profe. Sí, Pues profe. resulta que esta belleza tiende a ceder, tiende a regalarlo. Si él regala su carga positiva, ¿cómo queda la carga del átomo? ¿Más positiva o más negativa? Si regala la carga positiva. No, él no puede regalar la carga positiva porque la tiene en el núcleo. Él lo único que puede regalar son electrones. Entonces, si él regala Ahora el me electrón que confundí. es negativo, ¿cómo queda? ¿Más positivo o más negativo? Más positiva. Así de sencillo. Todos los elementos que tienen carga natural positiva es porque tienden a ceder sus electrones y los del último nivel de energía. Por eso son positivos, de forma natural. ¿Entendido? Entendido. Bien. ¿Alguien quedó con la duda? ¿Alguien quedó con la duda, chicos? Señor, y con los semimetales. ¡Qué nota hay, Brian! Colócame cuidado, Brian. Vamos a ir suavecito y ya voy a llegar a los semimetales. ¿Listo? Ya voy para allá. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces estamos en el carbono. Entonces el carbono, su carga natural es negativa. ¿Qué significa? Que él tiende a quitar, que él tiende a jalar, que él tiende a que le den electrones. Y por eso, cuando a él le dan 4 electrones, es su carga natural negativa porque él recibe 4 electrones que completan su octeto y por eso él es de carga natural negativa. ¿Entendieron, chicos? Sí, Sí. profe. Perfecto. Voy a disminuir mi eso, para que ustedes vean la tabla completica. Esperen un momentico. Listo, perfecto. Resulta que ahora sí me voy a esta capacidad que tienen los átomos o los elementos que los átomos de cada elemento de la tabla periódica para formar enlaces. Y entonces me voy a ir al carbono. Resulta que el carbono tiene una carga natural negativa 4. ¿Qué quiere decir 4? Que él puede formar ¿cuántos enlaces, chicos? ¿Cuántos átomos, cuántos electrones le hacen falta? 4, ¿cierto? 4. Entonces, ¿cuántos enlaces puede formar él con otros átomos para que le sean esos electrones? 4 enlaces. Así. 4. Entonces, miren que acá tengo el carbono y él puede formar un enlace con un hidrógeno que le cede un electrón. Otro, entonces puede formar hasta 4 enlaces. Ah, profe, pero entonces solamente con el hidrógeno, no, con el átomo de cualquier elemento que le quiera ceder esos electrones. Entonces, miren, por ejemplo, acá está el carbono y resulta que al carbono le hacen falta 4. Entonces, a este carbono también le hacen falta 4. Entonces, este carbono puede hacer un enlace con cualquier otra sustancia y puede decirle al otro carbono, oiga, compártame 2 y yo le comparto 2 y entre esos 2 ya tenemos 6. Y no me harían sino falta 2 que yo los completo con otros 2 elementos. ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir? Que todo átomo de carbono puede formar hasta 4 electrones, hasta 4 enlaces que le compartan en cada enlace ese electrón que le está haciendo falta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Sí, ¿O quedó no? claro. Sí, señor. Entonces, si les quedó claro, yo quiero que ustedes me digan cuántos enlaces puede formar el hidrógeno. 1. Muy bien, excelente. ¿Cuántos enlaces puede formar el magnesio? 12. 12. Pero 12 es el número atómico, no la carga natural. 2. Ah, muy bien, 2, excelente, Dos. excelente. Chicos, ¿cuántos enlaces puede formar el hierro? 8. 6. 6. 3 enlaces. Recuerden, chicos, recuerden lo que 3. yo les dije, ojo. Miren, le voy a crecer la información. Uy, no, me fui. Les voy a crecer la información. ¿Cuáles son las cargas naturales, las que están en negrilla? Y si es metálico, que sean positivas. ¿Cuáles están en negrillas para el hierro? El 3 y el 2. El 2 Muy y el bien. 3. El 2 y el 3. ¿Cuántos enlaces puede formar el hierro? 3. O, 2 o 3. muy bien, 2 o 3. ¿Entendieron, chicos? Ahora sí. Eso, muy bien. Voy a ir a otro, voy a ir al bono. ¿Ah? ¿Qué Yo quiero dices? rectificar algo. Claro, dime.
Entonces se supone que los metales le estarían dando electrones a los no metales y los semimetales estarían haciendo los dos trabajos en caso pues de que lo necesiten. Como le convenga, Melissa. Es. Así de sencillo. La palabra que yo te especifico es, ellos lo hacen a la regalada gana que les dé. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, gracias. Así de sencillo. Chicos, si yo voy a mirar el boro, ¿cuántos enlaces puede hacer el boro? 3. 3. Así de sencillo. 3. ¿Cuántos puede hacer el nitrógeno? Señor. 5. Menos 3, 3 y 5. Menos 3. Naturalmente él es negativo. Negativo. Exacto. Entonces ahora sí vuelven y díganme. 3 enlaces. Así de sencillo. ¿Entendido, muchachos? ¿Quedó claro? Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Claro, todas las que Si él es quieras. negativo, si él es negativo, entonces puede recibir electrones. No ¿Cierto? puede, recibe. Sí, sí. Y los enlaces, pues, hagamos de cuenta que no dijera 3, sino que dijera 2. Nos enfocamos en el número negativo, ¿cierto? Camilo, colócame cuidado. Ya sabes que puede hacer hasta 3 enlaces, ¿cierto que sí? Entonces vamos a Sí, seguir profe. mirando cómo se hacen los enlaces y ahí vas a resolver esa duda. ¿Te parece? Está bien. Listo, perfecto. Te lo digo Pero, porque sé qué es lo que sigue. Dime, dime. profe, discúlpame, es que no entendí. Si es negativo, recibe electrones. Sí, o quita. Ujú. Ah, ok. Y si es positivo, regala o lo cede. ¿Sí? Pero es que pensé que Profe, cuando era negativo era porque tenía más electrones. Claro, pero no solamente, no, Dani, los electrones o los átomos que están en la tabla periódica son neutros en estado Ujú, natural. Ellos se sí, vuelven negativos cuando reciben electrones en los enlaces o se vuelven positivos cuando ceden esos electrones. sí. ¿Listo? Exacto. Oh, ¿Entendiste? sí, señora, gracias. Eso, excelente. Por ejemplo, miren, ustedes no me lo están preguntando. Yo les quiero contar algo. Me voy a parar en el hierro. Me voy a parar en el hierro. Y voy a crecerlo acá. Díganme ustedes cuántos Profe, qué enlaces puede pena. formar. Dime, Para confirmar, entonces son positivos cuando ceden y negativos cuando regalan. cuando reciben, porque regalar es lo mismo que ceder. Ah, y negativos cuando reciben. Listo, muchas gracias. Eso, exacto. Ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes que ven el hierro ahí me digan cuántos enlaces puede hacer el hierro. 2 y 3. 2 o 3 enlaces. Muy bien, excelente respuesta. ¿Y en esos enlaces él cede o recibe electrones? El ceder. Ceder. Muy Regalar. bien, los regala, Sí. los regala. Ustedes saben que la mayoría de los elementos que regalan los electrones se oxidan. Entonces me voy a devolver. Voy a hacerlo más chiquito. Todos los elementos que se oxidan son generalmente los que. Los metales. Así de sencillo. Entonces, al oxidarse, ellos regalan los electrones. Y eso se llama oxidación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Uy, qué nota. ¿O no? Muy bien. Entonces, ojo chicos, resulta que ya sabemos cómo es que ellos comparten esos electrones. Entonces, para terminar con las propiedades periódicas, chicos, hay otras propiedades periódicas que organizan o que ordenan a los elementos, a los átomos que están en la tabla periódica, que no son primordiales como el número atómico, como la masa atómica, pero que son importantes, porque también se llaman propiedades periódicas. Les voy a presentar la siguiente que se llama tamaño atómico. Me voy a ir a la tabla periódica. Cuando yo soy una persona delgada, me dicen que yo tengo un tamaño pequeño. Pero cuando yo soy una persona obesa, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, obesidad mórbida, me dicen que yo soy una persona de tamaño grande, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, yo quiero y me voy a ir a las propiedades.
Aquí en las propiedades, sí, en las propiedades, muy bien. En las propiedades, y yo quiero que ustedes miren que yo me voy a parar en el hidrógeno y miren el radio. ¿Cuánto tiene de radio el hidrógeno? 53. Picómetros, picómetros. Yo te lo complemento, picómetros. ¿Listo? 53 picómetros. Profe, pero eso es algo muy chiquitico. Sí, listo, picómetros. Vamos entonces al helio. ¿Qué radio tiene el helio? 31. 31. Entonces la pregunta es, profe, pero si es una propiedad periódica, ¿por qué el helio es más pequeñito que el hidrógeno? Entonces, ojo, porque no es la propiedad principal, pero les aseguro que los del primer periodo son mucho más pequeños que los del segundo periodo. ¿Entendido, chicos? Vamos a mirar. ¿El litio cuánto radio tiene? 167 picómetros. Mucho más grande, ¿cierto? Vamos al berilio. ¿Cuánto tiene de radio? 112 112 picómetros. Entonces, picómetros. el radio atómico es una propiedad periódica por medio de la cual también se organizan los átomos de los elementos en la tabla periódica, pero que no es la principal. Por eso no van a ser, entre más pequeños es decir, más grandes van creciendo, no. Simplemente están organizados de manera tal que los más pequeños están arriba y los más grandes están abajo. ¿Quedó claro? Entendido. Muy bien. Y se llama radio atómico porque si yo cojo al hidrógeno y lo comparo, por ejemplo, comparémoslo con el helio. ¿Cuál de los dos es más delgadito? El helio. Así de sencillo. ¡Hey! Muy bien, Jenny. Entonces eso quiere decir que ya sabemos que ellos tienen un radio atómico. Entonces vamos a ir a la diapositiva y vamos a mirar qué nos dice la diapositiva del radio atómico. Dice, se define como la distancia que hay del núcleo del átomo a su electrón más externo. Quiere decir que es el radio que ustedes conocieron en la circunferencia. Quiere decir que se plantan en el centro del núcleo y se van hasta el último electrón y eso define el tamaño atómico, es decir, el radio atómico. ¿De acuerdo, chicos? Entendido. Listo, muy bien. Vamos a ver que hay otra propiedad, ojo chicos, que se llama radio covalente. Y ojo con lo que les voy a decir. El radio covalente, y ya me lo van a entender más adelante, solamente lo tienen los elementos que les voy a mostrar. El radio covalente solamente lo tienen, disculpen, estos elementos que están acá. Y se llaman los no metales. Y la propiedad se llama radio covalente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? El radio de los no metales es covalente. No, los únicos que tienen la propiedad conocida como radio covalente son estos que yo les estoy mencionando acá y se llaman los no metales, pero los que son reactivos. ¿Listo? Okay. Entonces ya les voy a enseñar qué es radio covalente. Chicos, el radio covalente significa que dos de esos átomos que tienen carga natural negativa se unen entre sí. Se unen entre sí. Y generalmente ellos con ellos, es decir, el hidrógeno con el hidrógeno, el oxígeno con el oxígeno, el nitrógeno con el nitrógeno, y cuando se unen ellos entre átomos iguales entre sí, el radio covalente es la distancia que hay entre el núcleo, entre el centro del núcleo de uno de los átomos, hasta la orilla que choca con el otro núcleo. Entonces, a ese radio se le llama radio covalente. ¿Listo? Pero solamente se da entre los elementos no metálicos que son reactivos. ¿Qué quiere decir? Los gases nobles no tienen nada que ver ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ok. Vamos a ver otra propiedad que se llama energía de ionización. Energía de ionización. La energía de ionización, chicos, que es otra propiedad de los elementos de la tabla periódica, se define de la siguiente manera. Ojo, muchachos, pónganle atención. Se define como la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y formar un ion positivo. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Voy a volvérselas a definir y me voy a ir a la tabla periódica y lo vamos a explicar. La energía de ionización es la energía necesaria para eliminar, para quitar
un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y formar un ion positivo. Y les voy a pedir un favor, cuando yo les dé estas definiciones, no se fijen en que dice que es en estado gaseoso, eso no importa, porque es que para poder hacer una reacción con esos elementos que les voy a mostrar, tienen que estar líquidos o gaseosos para que ellos reaccionen. Entonces lo ponen en estado gaseoso porque así fue que se hizo, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la definición? La energía necesaria para eliminar o quitar un electrón de un átomo y formar un ion positivo. Yo me voy a la tabla periódica. ¿A cuáles átomos o a cuáles elementos o cuáles átomos de qué elementos de la tabla periódica yo les puedo quitar un electrón y que queden positivos? Hidrógeno. El hidrógeno tiene carga. Ah, bueno, sí, él tiene carga natural positiva, tienes razón. Muy bien. ¿A cuál más? Profe, los que tengan más de 2. Más de 2 que. O sea que si tiene uno, ¿no? Chicos, me voy a devolver. No se preocupen, no me preocupen que yo entiendo eso. Yo creo, o sea, estas son cosas que deben estar claras desde el bachillerato, pero yo sé que no necesariamente. Por eso estoy haciendo esto. Otra vez. Miren lo que significa la energía de ionización. Pónganme la atención. Es la energía necesaria para quitar, para eliminar un electrón de un átomo y formar un ion positivo. ¿Entendieron? Ahora me voy a ir a la tabla periódica. ¿Cuáles de estos átomos que yo les presenté ahorita tienen la capacidad de quitar electrones y que el otro átomo al que le quité quede positivo? ¿Cuáles? Pues los que quitan electrones son los que Sí. están cargados positivamente, o sea... ¿Cómo? O sea, los no metales. Los que Los no tienen... metales. Exacto. No están cargados positivamente. Ellos quedan cargados negativamente porque ellos quitan electrones. Entonces miren la diapositiva, chicos. Dice que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. Entonces yo quiero que ustedes me digan, aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. Me voy a ir a la tabla periódica y yo quiero que ustedes me digan cuál es el elemento de la tabla periódica sin contar a estas bellezas porque ellos no son reactivos. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que tiene mayor energía de ionización? Es decir, la capacidad de quitar electrones y quedar esto negativo. El El flúor. ¿El cuál y Ah, cuál? no, sin contar eso, entonces el flúor no. El flúor, exacto. Entonces, el que más energía de ionización tiene en toda la tabla periódica se llama el flúor. Leli. No, porque el helio no es reactivo, ¿te acuerdas? Por eso les dije yo, Es no vamos a neutro. contar estas bellezas, porque ellos son no reactivos, ¿ok? Entonces, del resto, ¿cuál es el que más tiende a quitar electrones y que el otro átomo al que le quitó los electrones quedó positivo? El flúor. Es el que más fuerza, el que más quita electrones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces se dice que el flúor es el que tiene más energía de ionización. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Cami, dime. Profe, es que se me cayó el internet y no se escuché No sé. desde quienes quitan más electrones. Ok, muy bien. ¿Entendiste lo que es la propiedad de energía de ionización? ¿Cierto que sí, Sí. Cami? Entonces, la energía de ionización es la capacidad que tienen algunos átomos de unos elementos de quitar electrones y que el otro átomo al que le quitó el electrón quede positivo. ¿Cuáles son? Sin ir a la tabla periódica, ¿cuáles son según esa definición para ti? Los que quitan electrones. Y que al quitarlos, el otro átomo queda positivo. ¿Cuáles son? eh, los no metales. Así de sencillo. Entonces la energía de ionización aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. Como estos son no reactivos, ¿cuál elemento de la tabla periódica es el que más tiende a quitar electrones y que cuando lo quita el otro átomo quede positivo? ¿Cuál es el que más fuerza tiene, el que más energía de ionización tiene? Eh,
El flúor. El flúor, exacto. Porque más a la derecha y hacia arriba aumenta. Entonces el flúor es el más reactivo de toda la tabla periódica. ¿Entendieron? Tiene mayor energía de ionización. ¿Qué significa? Que tiende a robar electrones con mayor capacidad. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, pero Vamos a ir a la tabla a la presentación. Hay otras dos propiedades que se llaman afinidad electrónica y electronegatividad. Y así como entendimos energía de ionización, vamos a entender lo que es afinidad electrónica y lo que es electronegatividad. Antes de explicarles lo que es afinidad electrónica y electronegatividad, yo quiero que ustedes se den cuenta que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. Y quiero que se fijen que la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y disminuye hacia abajo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que les estoy mostrando? Que, Sí, profe. que ellos se comportan, que son propiedades que se comportan muy similar. Entonces, miren lo que significa la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, cuando a mí me gusta una persona, yo soy afín a esa persona. A mí me gusta una persona cuando ella es afín a mí, cuando ella hace cosas similares a mí o cuando lo que ella hace a mí me gusta. Y eso se llama afinidad, se llama gusto. Entonces, la afinidad electrónica significa gusto por la parte eléctrica. Y la parte eléctrica que tiene un átomo son los electrones. Entonces, miren cómo se define la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía que se libera o se absorbe cuando un átomo gana un electrón para formar un ion negativo, es decir, un anión. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos que tienen mayor afinidad electrónica? Los no metales. Así de sencillo, porque la afinidad electrónica significa la energía que se libera o se absorbe cuando un átomo gana el electrón y se carga negativamente. ¿Cuáles son? Los no metales. Y yo les hago una pregunta, ¿y cuál es el elemento que tiene mayor afinidad electrónica? También el flúor. Así de sencillo, porque es el más reactivo, es el que más lo hace con mayor fuerza. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Ahora vamos a ver la última. Electronegatividad significa, cuando yo digo electronegatividad, significa que me gusta la electronegatividad, los electrones me encantan. ¿A cuáles de todos los elementos de la tabla periódica son los que les gustan más los electrones? Metales. No metales. Exacto. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Flúor. Así de sencillo, chicos. Entonces, afinidad electrónica y energía de ionización y electronegatividad significa los no metales. El más de todos ellos es el flúor, es el elemento más radioactivo de la tabla periódica. Significa que es el que más quita electrones, que al quitar electrones queda cargado negativamente, que al quitar electrones el otro átomo queda cargado positivamente y que le encantan los electrones. Así de sencillo. Muy difícil, muchachos. Profe, ¿cuál es el menos radioactivo? Oh, el menos electronegativo, el que menos energía de ionización tiene y el que menos afinidad electrónica tiene. Cuéntame tú, ¿cuál es? Sería el francio. Así de sencillo, Valeria. Así de sencillo. ¿Todos lo entendieron? ¿Quedó claro, muchachos? Profe, pero Dime. yo tengo una pregunta. Claro, dime. Pero entonces el francio sería el elemento con mayor radio. Con mayor radio. Recuerda, Camilo, que el radio atómico no es una propiedad que defina, sí es de los elementos más grandes con mayor radio en la tabla periódica, pero no significa que no haya radios mayores que él. ¿Sí me entiendes? Porque no es la principal propiedad por medio de la cual se organizan los elementos de la tabla periódica. Significa que es uno de los que mayor radio tiene, pero no significa que que él sea el de mayor radio. Significa que en esa fila están los más gorditos, los que mayor radio tienen. ¿Listo? Luego una pregunta. ¿Por qué el francio es el menos electronegativo? No entendí. Colócame cuidado, Melissa.
Cuando yo digo electronegatividad, significa que me encantan los electrones. ¿A ti qué te gusta de una pareja? Dime qué cualidad te gusta de una pareja, Melissa. Ay, no sé, pues, No, no te dé ya, pena. Ni o siquiera sea, nos estamos viendo las caras, a ver. bueno, yo qué sé, pues Hombre, física profe, o, me gusta que es buena persona. Hombre, profe, me gusta que sea gracioso. Hombre, profe, me gusta que sea bueno, lo que bueno, digas. que sepa tocar un instrumento, yo qué sé. Oh, bueno, pues entonces, colócame cuidado. A ti te gusta que esa persona toque un instrumento. ¿Listo? Entonces, cuando a ti te gusta que una persona toque un instrumento, tú vas a buscar idealmente que esa persona toque un instrumento, que la persona que esté contigo le guste tocar un instrumento, ¿ok? Entonces, eso significa que a ti ese es un gusto que tú tienes. A los electrones que tienen electronegatividad les encantan los electrones. Quiere decir que a ellos les gusta que su pareja tenga electrones para quitarles. A ti te gusta que tu pareja toque un instrumento. Entonces tú vas a buscar una pareja que toque un instrumento, ¿ok? Y resulta que si tú fueras una persona a la que le gustaran los electrones, tú estarías buscando una pareja que tuviera electrones para que te dé, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Eh, Ujú. Entonces, si tú fueras una persona a la que le gustan los electrones, como cuando a ti te gusta que una persona toque instrumento, tú vas a buscar aquellos que pueden ceder los electrones. Y eso se llama electronegatividad. Entonces, la pregunta que tú me hiciste fue, repítemela otra vez. Que porque el francio es el menos electronegativo. Entonces, ¿qué hace el francio? Él tiene electrones, pero él los quita o él los cede. Profe, es que para empezar no ubico el francio en la, en Ah, la... míralo, míralo. Oh, míralo, míralo. Acá está, acá está, acá está. Es el Ah, de la esquina, este. ahora sí ya entendí. Pero, pero es un metal, entonces él tiende a cederlos. Eso quiere decir que a él no le gustan los electrones. Él los regala. Entonces él no tiene electronegatividad porque electronegatividad es que le encantan los electrones y los quita. Cuando a ti te gustan los electrones, tú buscas una persona que tenga electrones para que te dé. Es decir, que si a ti te gusta que te den muchos besitos, tú buscas una persona que tenga muchos besitos para dar. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí te entiendo. Eso es. El Profe, fracción no. Dime. es que pues yo creo que no entendí bien la pregunta, era que era por qué el francio estaba, pues era el menos electronegativo, y es porque ahorita la profe mostró que hacia la derecha y mientras más alto esté, más electronegativo, y hacia la izquierda y más bajo es menos Menos. electronegativo. Pues yo creo que esa era la pregunta de ella. Exactamente, pero así es, Alejandra, muy bien explicado, excelente Alejandra, me encanta y gracias por ayudarme. Pero aparte de eso hay que entender por qué, ¿cierto? Hay que entender que a él no le gustan los electrones, a él le gusta regalarlos. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, Alejandra, y gracias, profe. Con mucho gusto. Chicos, seguimos a las 10, ¿les parece? ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, Listo, profe. perfecto. Camilo, sí, claro que sí. Listo, profe. Chicos, que descansen. Gracias, hasta las 10. Muchas gracias. Cuídense Gracias, mucho. profe. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Gracias. Santiago, dime.